Bueno, hola María Eugenia. Buenas ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar de estudios de casos, ¿sí? Partiendo sobre todo, bueno, por mencionar las ideas centrales de esta metodología. Bien. Bueno, en principio cuando hablamos de estudios de caso, lo que tenemos que decir es que no hay consensos terminológicos al respecto de qué son o qué es un estudio de caso, ¿sí? O sea, el estudio de caso, al igual que otros términos que utilizamos en las ciencias sociales, es un término que tiene distintas connotaciones semánticas. Entonces, cuando hablamos de estudio de caso, dependiendo de con qué autor o corriente nos referenciemos, estaremos pensando en distintas definiciones y modos de entenderlo. En principio, los estudios de caso se empezaron a utilizar en el contexto de las ciencias sociales en el marco de lo que en el campo de la sociología se conoce como la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago es una, se nombra o se menciona como Escuela de Chicago a un conjunto de investigadores, muchos de ellos sociólogos, que en las primeras décadas del siglo XX han hecho muchísimos aportes al estudio de o al campo de las investigaciones cualitativas, entre ellas a los estudios de caso. Entonces, las primeras veces en que se nombra a esta aproximación metodológica es en ese contexto. Después hay una especie de silenciamiento y vuelve a resurgir hacia los años 60 y los años 70 con la revalorización que en el campo de las ciencias sociales se hace de los estudios cualitativos. Hecho este contexto histórico muy breve, ¿sí? En general las acepciones al respecto del estudio de caso son dos. O se asimila el estudio de caso a un tipo de perspectiva metodológica o un tipo de abordaje metodológico, o se entiende el estudio de caso como un proceso de selección de una muestra, es decir, una selección de casos de estudio. Esas son las dos grandes líneas o las dos grandes acepciones para considerar el estudio de caso, o como un abordaje o como la selección de una muestra. Independientemente de eso, sí hay algunos consensos, y esos consensos tienen que ver con entender al estudio de caso como el estudio de aquello que se aborda en profundidad, de aquellos fenómenos micro que se los quiere observar y analizar holísticamente. Entonces, por un lado presentamos los disensos o los no consensos en torno a qué es un estudio de caso, pero también los consensos, ¿sí?, que tienen que ver con esto, con pensar o asociar el estudio de caso al estudio de los fenómenos en profundidad, los fenómenos particulares, en su contexto. Así que bueno, básicamente tiene que ver con eso. Es decir, que no necesariamente hay que encuadrarlo en la definición de metodología. No es sinónimo, claro, de perspectiva metodológica. Para muchos sí, para otros no. Incluso los dos grandes referentes del campo, que son Jim y Stake, tienen visiones distintas sobre esto. Para Jim sí es una perspectiva metodológica y para Stake no. Claro. Es un tipo de estudio de los fenómenos en su particularidad y en su especificidad. Sí, lo que me parece interesante destacar es que hay, y esto también varios autores del campo han intentado enfatizar, es que hay mucha confusión terminológica al asociar el caso al estudio de caso. Se entiende muchas veces que la selección de un caso de estudio es idéntica a la selección de la perspectiva del estudio de caso, cuando esto no necesariamente es así. Entonces también al destacar estos abusos semánticos que muchas veces se cometen en relación al uso de este término, se destaca la necesidad de diferenciar lo que es un caso de un estudio de caso. Bien, entonces, y en relación a los referentes teóricos principales, mencionamos un par. Sí, serían ellos dos. En principio, lo que se puede decir es que los estudios de caso, bueno, originariamente se encuentran, se empiezan a nominar por primera vez en Estados Unidos, en la Universidad de Chicago, y en el contexto de lo que se llamó la Escuela de Chicago.
Y quienes hoy se reconocen como los principales referentes son también del mismo país, ¿sí? No de Chicago, pero sí de universidades norteamericanas. Los dos principales referentes son Robert Stake y Robert Shin también. Y también hay una autora que ha hecho aportes sustantivos al campo, que es Marianne, pero que acá en Argentina no se ha recepcionado mucho su obra. Los que más han circulado han sido los aportes de estos dos autores, de Shin y de Stake. Bueno, esto porque un poco lo mencionamos, qué investigaciones son más bien representativas, ¿no? de la propuesta de estudio de caso. En principio, hay muchas posibilidades de aplicar el estudio de caso, ¿sí? En el campo de los estudios de caso, por ejemplo, ha habido muchos avances en todos los estudios vinculados a educación. A educación, programas educativos. Ellos han aplicado muchísimo el estudio de caso, tanto como abordaje metodológico como estudio de lo particular, ¿no? Ese ha sido un campo en el que se lo exploró mucho, y también muchos hacen estudios de caso, muchos investigadores, digamos, hacen estudios de caso, pero no tienen conciencia metodológica de que lo están haciendo, tal vez. Y otros mencionan la idea o la noción de estudio de caso, asimilando esto a la selección de un caso de estudio, cuando en realidad hay una confusión y no se termina de entender claramente si está aplicando un estudio de caso o está aplicando la selección de una muestra. ¿Se entiende? Entonces, por ahí vos vas a encontrar muchos trabajos que en su título contengan el término estudio de caso, y pueden ser estudios de caso en un sentido estricto o no. Entenderlo como sinónimo de selección de caso. Bien. Lo interesante es por ahí entender esto, que yo adhiero más a la idea de pensar al estudio de caso como un tipo de aproximación al estudio de los fenómenos sociales que mira estos fenómenos que se recortan de manera profunda, holística. Esta idea me parece que cuadra bastante bien. Y también me parece que los aportes de Stake son bastante claros en relación a cómo proceder para desarrollar un estudio de caso. Ejemplo, además de definir el estudio de caso de la manera en que él lo define y que ya previamente planteamos, Stake plantea una clasificación sobre los estudios de caso. Entonces, lo que va a decir es que podemos tener estudios de caso de tipo instrumental, intrínsecos o colectivos. ¿Qué significa esto? Los estudios de caso de tipo instrumental focalizan su eje en el problema de investigación. Es decir, entiendo que como investigador construyo un problema de investigación, ¿sí? Y que elijo un caso para abordar ese problema de investigación, pero como podría haber elegido cualquier otro. La selección de ese caso es la excusa para mirar estas preguntas que yo me hago. Eso es un estudio de caso de tipo instrumental. Pero yo puedo tener otros propósitos en mi investigación y puedo seleccionar y elegir desarrollar un estudio de caso porque hay algún tipo de fenómeno en particular que es distinto de otros y que me interesa abordarlo en profundidad. Ese es el tipo de estudio de caso que él denomina como estudio de caso intrínseco. Es decir, interesa el caso en sí. En un tipo de estudio de caso me interesa el problema y esa selección que yo hago es una excusa para mirar ese problema. Cuando abordo, digamos, una situación particular y distintiva y que me interesa en sí misma, estaré desarrollando para Stake un estudio de caso de tipo intrínseco. Entonces, ahí hay una diferencia entre estudios de caso intrínsecos y estudios de caso instrumentales. Y el estudio de casos colectivos es cuando incorporo más de dos casos.
y trabajó mucho la cuestión de la comparación. Bárbaro. ¿Se Perfecto, entiende? sí, muy claro. Bien. Bueno, y haciendo un zoom al campo de la educación física, ¿qué opinas acerca de los posibles usos y aplicaciones? Todos. Bien, holístico. Sí, en realidad, si seguimos por ahí pensando en línea con Stake, como para encuadrarnos en alguna perspectiva y ser claros hasta el final, cualquier fenómeno que se quiera indagar en profundidad, que se encuadre dentro de lo que nosotros llamamos los abordajes cualitativos, que buscan conocer la realidad tal como los actores sociales lo perciben, lo sienten, lo describen, es decir, no desde una mirada objetivista, sino rescatando y mucho la construcción subjetiva de los actores en relación a sus propias vivencias, sus prácticas, ¿no? Si nos encuadramos desde ese lugar, cualquier fenómeno que tenga que ver con el mundo de la educación física y del deporte y que se interrogue por esos procesos puede ser abordado a través del estudio de caso. Ejemplo, si nos interesa abordar un deporte como la natación en aguas abiertas, nosotros podemos pensar que en Argentina hay un grupo de mujeres adultas mayores que practican la natación en aguas abiertas y que es un grupo distintivo porque en general quienes practican este deporte son niños, jóvenes o adultos y generalmente, para jugar con los ejemplos, hay una presencia más masculina que femenina. Entonces encontramos que en la ciudad de La Plata hay un grupo de mujeres adultas que se dedica a esta práctica y es algo no convencional, tal vez en el marco del desarrollo de esta práctica deportiva. Claro. Entonces puede interesarme a mí indagar sobre ese mundo de esas mujeres que hacen natación, en tanto indagarlo en profundidad, intentar comprender, bueno, cómo se vinculan con esa práctica deportiva, qué sensaciones eso despierta, qué vínculo hay entre ellas y la naturaleza, qué diferencias hay entre practicar la natación en aguas abiertas y en aguas cerradas. Y eso se puede constituir, por ejemplo, en un tipo de estudio de caso intrínseco. ¿Por qué? Porque es único, porque es distinto, porque es algo que sobresale al resto de quienes hacen esa práctica, quienes hacen o desarrollan esa práctica, que pueden ser varones o jóvenes y adultos. Entonces hay un tipo de práctica deportiva que tiene esta situación particular que yo quiero explorar. Entonces, ¿cómo hago? Acoto, digamos, mi universo de estudio a esas mujeres y siguiendo Stake, entonces lo que tendría que hacer es un abordaje durante mucho tiempo, intentando aplicar todas las técnicas que los abordajes cualitativos tienen para brindarnos. Las observo cuando practican, las puedo entrevistar, puedo hacerles también algún pedido vinculado con el análisis de documentos personales, en donde también haya algún registro de ellas íntimo vinculado a las sensaciones que despiertan estas prácticas, por qué las desarrollan. O sea, documentos, entrevistas, observaciones en el lugar durante mucho tiempo me llevan a mí a la posibilidad de desarrollar, por ejemplo, en el campo de la educación física, un estudio de estas características. Claro. ¿No? Perfecto. En este sentido, muchas veces en la educación física también se estudia, como decís, los sentidos que los actores le atribuyen a sus prácticas. Exactamente. Y bueno... Esto sería un claro ejemplo. Claro. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un abordaje cualitativo a secas y un estudio de caso que se basa en un abordaje cualitativo? También, digamos, una diferencia puede ser esta idea de que estudio un todo, lo estudio en profundidad, le aplico múltiples técnicas. Este sería el carácter distintivo que tendría el estudio de caso. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Eugenia.